Es tu primer día haciendo soft combat y tienes miedo de que te dejen peor que un queso suizo. No te preocupes, el día de hoy en Soft Combat te traemos la guía definitiva para sobrevivir a tu primer día de soft combat, más como un curso e introducción, Torul. Así que quédate hasta el final y luego de que te expliquemos todo esto, cuéntanos qué tal te fue. Advertencia, todo lo que vamos a hablar a continuación es información producto de nuestra experiencia, estudio y entrenamiento. Son cosas que están pensadas 100% para la práctica del soft combat, es decir, para réplicas que son acolchadas, y no somos maestros de ninguna práctica marcial en particular. Así que si planeas utilizar algo de lo que estamos explicando aquí con armas reales, te pedimos por favor que no lo hagas y que mejor te asesores con un experto en lo que vayas a practicar. Ya después de haber dicho esto, vamos a continuar. Todos nosotros fuimos nuevos alguna vez y sabemos que es complicado sentirte listo para combatir, sobre todo cuando te vas a enfrentar contra una persona que tiene mucha más experiencia que tú. Así que vacía tu cabeza y olvida todo lo que sabes de películas, series de anime, incluso báñate por favor y prepárate para lo que vamos a explicar. Primero, entender las reglas de tu grupo de soft combat es crucial para saber qué puedes o no hacer. Así que pídele a tu comunidad que te explique muy bien las reglas, o si quieres saber cómo funcionan las reglas aquí en Mil Espadas, te dejamos un videito por aquí arriba. Esta es una de las partes más importantes para que evites conflictos mucho más adelante. Vamos a empezar con las partes de la espada. Primero, la hoja, donde muchos ven un filo, otros ven dos secciones, algunos 3 hasta 5, pero no vamos a complicarnos. Estas secciones literalmente te separan entre la victoria y la derrota. El filo de una espada se compone de dos partes: el débil, que consta de la parte más próxima a la punta de la hoja y básicamente es donde ensartas a tu enemigo, y el fuerte, que es la parte que está más próxima al mango y es la parte con la que vas a utilizar para bloquear y controlar el arma enemiga. Muchas gracias, compadre. Me encargo aquí. Muy bien, espérate. Ahora hablamos de la guardia. Esta parte se encarga de proteger básicamente tus manos y tus dedos de que no te impacten. Bien, sigue el mango y el pomo, que es de donde sujetas la espada, claramente, y también sirve como un contrapeso. Ahora, ¿cómo empuñar? Si alguien te dice solo agarra la espada y golpea, está muy equivocado. Según el tipo de arma, técnica o intención, hay formas de empuñar y en este video te vamos a explicar. El agarre de martillo, que es el agarre más instintivo y posee más fuerza y estabilidad, y la desventaja es que, digamos, en términos de flexibilidad, no es el más óptimo ni tampoco en alcance. También tenemos un agarre de pistola o de saludo, y este agarre es más común, se utiliza en disciplinas como el kendo, la esgrima olímpica e incluso en la esgrima histórica, y provee una mayor estabilidad. Cabe destacar que necesitas fortalecer los músculos de tu antebrazo y de tu muñeca. El agarre de pistola también es llamado handshake grip o agarre de saludo de manos. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo movimiento. Hay muchos más tipos de agarres que dependen específicamente del arma que estés utilizando, pero como este es un video básico, vamos a quedarnos por ahora con estos dos. Ahora hablemos de las posturas. ¿Qué crees que es más importante a la hora de tener la postura o a la hora de combatir? La parte más importante, incluso que tu réplica, son las piernas y la cadera. No importa cuánta fuerza o velocidad tengas en tus manos o brazos, si tus piernas están estáticas, no vas a hacer absolutamente nada. En ese orden de ideas, debes encontrar el punto de equilibrio, y en muchas artes de combate lo usual es que sea una posición en L. Es decir, piernas flexionadas y apoyando la parte delantera de tus pies, nunca los talones, jamás. De esta manera tú vas a poder avanzar, retroceder, desplazarte hacia los laterales con mucha más facilidad. La espalda debe permanecer erguida, al igual que tu rostro. De esta manera puedes evitar que te impacten allí. Tu cuerpo debe estar en un punto medio, no muy atrás ni muy adelante, para una mayor estabilidad. Una vez hayas encontrado este punto de equilibrio del que estamos hablando, ahora vamos a mostrarte cómo deberían ir tus brazos, pues al igual que tus rodillas, tus codos deben tener cierta flexión para poderte mover con velocidad y dar golpes, y debes lograr proteger tus costillas también. De esa manera no vas a caer en el error de abrir los codos como si fueras a volar. Con espadas de una mano, usualmente tenemos la mano contraria en esta posición para mantener el balance, y con espadas de dos manos el agarre cambia un poco, pues necesitas generar la suficiente palanca para mover tu espada con velocidad. Más adelante vamos a ver las guardias, que es un tema que te interesa bastante. Ahora hablemos del movimiento. Ya sabes cómo pararte, ahora aprende cómo moverte.
Avanzar, retroceder y esquivar requiere que practiques un poco tu postura. Si todavía no tienes claro cómo hacerlo, repasa el punto anterior. Primero, se trata de que siempre que avances mantengas la misma postura. De esa manera, siempre combates manteniendo la estabilidad y el estilo. Es muy importante el estilo. Ya que avances con las dos piernas para que los tajos sean más precisos y controlados, o arremetas con las mismas piernas para tener más potencia, siempre es importante que inicies y termines en la misma postura, un pie adelante del otro. Ahora veamos las guardias. Complementa lo anterior con la correcta posición de la espada. Las guardias básicas que recomendamos que practiques son la guardia media, pues es la más básica de todas y permite proteger con mucha facilidad gran parte del cuerpo y a su vez facilita el contraataque. Básicamente es el agarre en pistola, colocar el pomo a nivel del ombligo y el débil siempre hacia el pecho de tu contrincante, manteniendo una distancia segura al extender tu codo un 90%. Recuerda, la posición de la mano contraria debe estar más o menos aquí para más estabilidad. Y la guardia baja está hecha para proteger las piernas y despistar a tu enemigo. La desventaja es que necesitas mucha más agilidad para esquivar o proteger la parte superior de tu cuerpo. Hay muchos más tipos de guardia, pero es importante que practiques estos básicos primero antes de intentar otras que probablemente necesiten más experiencia o mayor habilidad a la hora de combatir con otros. Ataque y defensa. Ya establecida tu guardia, para atacar procura que cada ataque vaya acompañado de tu cadera y manteniendo una distancia segura. Recuerda, los tajos y estoques vienen desde la cadera y no desde el brazo únicamente. Debes mantener una posición estable y tienes 6 opciones de tajo y de estoque: los ataques descendentes, los ataques medios, los ataques ascendentes y claramente sus respectivos estoques. A la hora de realizar cualquier tipo de ataque, recuerda que no debes ni estirar ni recoger completamente el brazo. Debe haber una pequeña flexión al 90% para que no vayas a generar un tipo de lesión adicional en el codo. Para defender, mantén la misma postura de la que ya hablamos y simplemente vas a usar el fuerte del arma para bloquear, ya sea superior, hacia arriba claramente, hacia el medio es hacia los costados, y siempre trata de mantener el arma con una pequeña inclinación. De esa manera vas a deflectar las armas rivales. También está el bloqueo inferior. Procura que en este caso la muñeca sea la que deflecte las armas. Y un buen spoiler es que esta es muy buena, sobre todo contra lanzas, pues vas a deflectar o vas a mandar la lanza hacia afuera todo el tiempo. ¿Por qué no vas a bloquear de esta manera? Porque vas a poner tu rostro, tu cabeza e incluso tu tráquea en riesgo. Ahora vamos a hablar de la efectividad del corte. Desde mi perspectiva, la efectividad del corte, y es lo que yo miro cuando estoy jueceando los torneos 1 versus 1, los cortes siempre deben ser con los filos de la espada o con la punta. Adicional a que sea esta zona con la que se golpea, también es muy importante verificar que haya una intención de corte clara detrás del movimiento. Cuando estamos combatiendo no vamos a buscar simplemente marcar cualquier tajo o medio toque como un punto. Realmente queremos que el punto sea claro, que el tajo sea claro. Si hay un corte, que sea realmente un corte. Que no sea simplemente un contacto fortuito. Por ejemplo, si yo estoco a una persona y me queda con el plano la espada, este movimiento no va a generar un corte válido. Igual que simplemente girar la espada después de haber hecho la acción tampoco va a generar un corte válido. Lo que genera un corte válido es una intención clara de tajar o de cortar de ida y vuelta, o que cuando yo golpee vaya con la intención. Trabajo en equipo. Muchas veces debes evaluar qué es lo más importante para el tipo de partida en la que estás participando. No siempre es quien más elimine contrincantes. Muchas veces hay un objetivo claro, como robar un estandarte, asediar una fortaleza, eliminar a un rey. Y seamos honestos, la probabilidad de que elimines a alguien, sobre todo cuando estás comenzando, es extremadamente baja. Así que mientras te vuelves un hábil guerrero, piensa en qué otra cosa soy valioso. Tal vez eres supremamente rápido y ágil para robar un estandarte, o eres un estratega nato que puede llevar a tu equipo a la victoria.
Lo importante es que encuentres en lo que puedes ser más valioso en ese momento para tu equipo y mantenerte en combate. Nunca dejes de practicar. El camino más corto para volverte un guerrero destacado es el constante entrenamiento y no solo combatir de la misma manera y cometiendo los mismos errores. Muchos de nuestros reclutas que por lo menos le dedican 1 hora a la semana a entrenar las bases pueden dar fe de que la curva de aprendizaje es mucho más rápida. Bueno, ya para finalizar te vamos a dejar estos ejercicios para que practiques en tu casa y sigas mejorando cada vez tu técnica. Bueno, felicitaciones. Si has llegado hasta acá es porque has visto cada uno de los puntos que te queríamos mostrar en cuanto a un entrenamiento básico. Lastimosamente tengo que decirte que esto no te va a servir para absolutamente nada si no lo entrenas. Entonces, para ello, pensamos en dejarte unos ejercicios básicos que puedes practicar tranquilamente en tu casa o con tus amigos y de esa manera ir aprendiendo cosas. Es muy importante, chicos, que tengan claro esto. Cada vez que ustedes entrenen, están sumando la experiencia a su movilidad. Entonces, este ejercicio es muy básico. Primero, sin arma. Le pegué a mi celular. Bueno, no importa. Primero, sin arma. Sin arma. Van a procurar hacer la postura básica que les enseñamos. Vamos a dar un paso al lado con este pie y con el otro vamos a dar un paso adelante. De manera que estamos creando una L o un triángulo con nuestra figura. Vamos a buscar que nuestro peso esté distribuido sobre todo en la parte delantera del pie, no en el talón como tal. Si puedo levantar un poco también el talón trasero, eso nos va a ayudar para tener una mejor proyección del movimiento y una mayor agilidad. Obviamente hay algunas diferencias entre las que hizo Viten y las que hice yo, es lo normal porque todos tenemos distancias, pesos, proporciones muy diferentes, entonces lo importante es que, como les explicamos, encuentren su punto medio. Bien, una vez ustedes entienden su punto medio, ¿cómo sé si tengo mi punto medio? Pues me puedo parar a cualquiera de los dos lados y sigo equilibrado, muy bien, incluso me puedo mover para los lados y sigo equilibrado. Miren que hice un cambio incluso de piernas y sigo en equilibrio. Ahí sabemos que tengo el punto medio. Una vez estoy equilibrado, simplemente establezco una línea de ataque, en este caso estas coyunturas de la baldosa. Simplemente voy a avanzar. ¿Listo? Voy a avanzar de manera que entre mis avances yo mantenga el equilibrio y me pueda mover más fácil. Es eso. Lo hacen tanto para adelante como para atrás. Una vez ustedes hayan practicado esta parte, ya ahora sí, pueden coger la espadita, pie izquierdo adelante, pie derecho atrás, posición, mi línea de ataque, hagamos de cuenta que tenemos al frente un enemigo, listo, y golpes descendentes, golpes medios y golpes ascendentes. Bien, entonces comenzamos. Por encima, hagamos de cuenta que le estamos dando al cuello o a esta zona al otro, por encima. Bien, vamos al medio, pan, pan y abajo, pan, pan. No nos olvidemos de nuestro querido estoque. Listo, esa parte es importante, el estoque nos puede salvar el culo muchas veces. Adicional a eso les voy a dejar otro ejercicio que pueden hacer con compañeros, tanto para ataque como defensa. Listo, entonces invoco a Damián y desinvocamos a Damián. Listo. Básicamente, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un compañero? Para practicar solo ataque y defensa, nos paramos los dos en nuestras posiciones y simplemente mientras yo le envío unos ataques, él va a defender con el fuerte de su arma. Por arriba, vuelvo a posición, por arriba, medio, pan, por debajo, pan, y nuestro querido estoque. Así van a practicar. Uno ataca y el otro defiende. Listo. Esta es la primera parte del ejercicio. Ahora, el movimiento muy simple. Los dos empiezan en posición. Mientras uno ataca avanzando, el otro retrocede defendiendo. Listo. Entonces, pan, muy bien. Volvemos a la postura. Vamos a hacerlo despacio para no enredarnos porque pasa mucho. De hecho, detrás de cámaras él se enredó un montón. Por encima. Muy bien. Posición. Por el medio. Muy bien. Por el medio. Muy bien. Sigue por debajo. Y sigue por debajo.
Todos estos ejercicios que le estamos haciendo los pueden complementar con otros tipos de corte, con cosas así. Lo importante es que pongan a trabajar esas piernas y esa cadera. Como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Y no dejes que la soberbia te gane. Siempre hay cosas que puedes aprender. Y muchas personas están dispuestas a enseñarte muchísimas cosas nuevas. Ya tú evalúas si te sirve o no te sirve. Tendrás mucho tiempo para ponerlo en práctica y sin importar cuántas veces te derroten, sigue entrenando. Es la única forma de volverte un mejor guerrero. Más importante aún, suscríbete y déjanos en los comentarios qué otras cosas quisieras ver o aprender. Este es un espacio para ti. No siendo más, recuerda seguirnos en todas nuestras redes y discutamos un poco en esa caja de comentarios. Gracias por ver y nos vemos en otro capítulo de Airsoft Combat. Chao, todo bien.